nos has llamado a conocerte, cómo tú nos has llamado a conocer tu gloria, tu majestad, tu poder, Señor Jesús. Hoy, Señor, nos acercamos delante de ti con el corazón dispuesto y rendido, Señor, a recibir de ti este tiempo de capacitación, a poder entender con mayor profundidad cada vez, Señor, lo que tú estás haciendo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestros corazones, y poder comprender, Señor, el mensaje del Evangelio para poder darlo a entender a otros con mayor claridad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, vamos a comenzar entonces. Tengan listas sus libretas. Entonces, realmente vemos que estos componentes del Evangelio son importantes. Ahora, cuando yo estoy en clase, a veces me hablan aquí al WhatsApp y yo tengo la peculiaridad que no me puedo distraer. No soy como una mujer, no soy multitasking, así que yo normalmente no respondo WhatsApp ya encima del tiempo, porque si no se me va. Por aquí estaba enviando un WhatsAppazo para los de ADN que tenía nada, pero ya vi que se unió ahí Anita, listo. Bueno, entonces, a ver, yo tomo por acá, que me tocó abrirlo en el celular. Nosotros habíamos visto que la primera parte es lo que es el reino de Dios, como la introducción, y el Evangelio nos introduce al reino de Dios. Entonces, el primer punto que habíamos tocado era acerca de la preexistencia de Cristo, y es una parte fundamental del Evangelio porque nosotros entendemos que Cristo no es una persona como nosotros en el sentido de su existencia. Nosotros no tenemos preexistencia, en cambio Cristo sí, pero en su existencia humana fue igual a nosotros, ¿sí? O sea, es igual, pero no. Entonces, es igual en cuanto a que Él vivió su existencia humana igualito a nosotros, con las mismas debilidades, digámoslo en el sentido humano, que fue tentado en todo, pero Él no pecó, porque además de su dependencia del Espíritu Santo, Él entendió su identidad, ¿cierto? Era el Hijo de Dios. No pecó no porque no pudiera pecar. Y ahí hay un debate muy amplio entre los teólogos, porque algunos dicen que Jesús no podía pecar, y yo soy de los que piensa que Jesús sí podía pecar, porque si no podía pecar no tenía ningún sentido la tentación. Porque si Él no podía pecar, no tiene ningún sentido que Él haya sido santo, porque si no puede pecar, no hay forma de no ser santo. Entonces, Él fue igualito a nosotros en todo, no pecó, ¿cierto? En su existencia, en su preexistencia, de pronto ahí les doy algunos daticos más, eso es muy amplio, pero por ahí les decíamos que antes, en el Antiguo Testamento, cuando usted se encuentra al ángel de Jehová, ese es Jesús o el Hijo. Antes de su encarnación, él no se llama Jesús, él se llama el Hijo, ¿sí? Toma nombre de Jesús en su encarnación. Antes de su encarnación también hay una segunda forma, y es que todo ángel que recibe adoración, o todo ángel que recibe adoración, el ángel que en el Antiguo Testamento recibe adoración, ese es el Hijo. Ese es el Hijo tomando forma angelical. Pablito, estamos en clase, entonces no vaya a hacer bullas. Gracias. Y otro detalle que también lo vemos allí es cuando alguien se encuentra con Jehová. Por ejemplo, Jacob. Jacob dice, he visto al Señor cara a cara y no he muerto. ¿Sí? Porque dice la Biblia que él peleó con un ángel. Realmente ese ángel era el Hijo en su preexistencia. Luego venimos a su encarnación, que Jesús tomó carne humana, que Jesús tomó forma de hombre. Y el texto central de esto es Filipenses 2, aunque no nos centramos en ese texto. Es un texto es el texto de la humillación y la exaltación de Cristo, Filipenses 2, para los que les gusta estudiar allá. Después en su casa ven como él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y aún en la condición de hombre se hizo siervo, doulos,
el más humilde de los esclavos, el más bajo de los esclavos, y luego pues Dios le exaltó hasta lo sumo, ¿cierto? Le dio un nombre sobre todo nombre, pero ese es un texto para otro sermón. Y hoy vamos a comenzar a ver el tercer punto, que es que Jesús murió por los pecados de acuerdo con las Escrituras. Jesús murió por nosotros, por los pecadores, de acuerdo con las Escrituras. Y esta es la parte más impactante del Evangelio. Es la parte más amarillista y emocional, ¿no? Porque hay muerte, hay sangre, está la pasión de Cristo, a eso se le ha hecho películas, y es la parte que más se exalta del Evangelio, pero no es la parte central del Evangelio. La parte central del Evangelio ya la vamos a ver más adelante, porque la parte central del Evangelio tiene que ver con el reino de Dios. Y esta parte es muy importante. Digamos que todas las partes son muy importantes, pero hay un culmen, hay un punto donde llega y culmina, o sea, donde llega y toca la cima de lo que es el Evangelio. Entonces, primero tenemos que entender que la muerte de Jesús es una muerte sustitutiva. Primero, es una muerte sustitutiva. Él sustituye al pecador. Jesús murió por nuestros pecados. Y aquí, ahorita se las voy a decir, transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Esa palabra por, ahorita la vamos a ver cómo es. Cristo murió por nuestros pecados, por nuestros pecados. Bien, entonces, primero es una muerte sustitutiva, es una muerte sustitutiva. En el dicho hay un dicho acerca del rescate que nos habla de por qué es que Cristo tenía que morir. Porque Cristo no nos rescató a través de otra forma. Por ejemplo, Jesús venía y cogía la varita mágica y tocaba a cada uno. O solo con el bautismo. Y ya, con el bautismo ya tenía. ¿Por qué Cristo tenía que morir? Entonces ahí viene el dicho del rescate. La palabra rescate, por o en lugar de, ¿cierto? Está en Mateo 10:45, perdón, Marcos 10:45 y Mateo 20:28. Mateo 20:28. Dice así: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso también está en Mateo 20:28. Bueno, por ahí se le abrió el micrófono a ver. A ver. Aquí. Ya, ¿listo? Mateo 20:28 está lo mismo que dice Marcos 10:45. ¿Listo? Entonces dice esta versión: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Listo. Ahí está la primera palabra en griego, las dos palabras en griego que vamos a ver hoy. La primera es litrón. Litrón. Y esa palabra significa rescate. Esa palabra que está ahí, para dar su vida en rescate por. Entonces, es muy importante entender esas dos palabras, porque con esas dos palabras vamos a comprender un poco más. Rescate es litrón. 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 Dice esta palabra litrón, dice que significa rescate. ¿Qué tipo de rescate? Ahí viene la diferencia. Por ejemplo, cuando a usted le secuestran a un familiar, digamos, no digamos que a usted, a una persona, a una familia, le secuestran el papá de la casa, que es el empresario, ¿cierto? Entonces, cuando lo secuestran, piden un rescate. Entonces, no, le pedimos $1.000.000. Entonces, ese $1.000.000
si uno no paga el rescate, pues lo desaparece, no sigue ahí el proceso. Entonces, ese es el significado de la palabra rescate. En el tiempo de Jesús, esa palabra era la que se usaba para hablar del dinero pagado para liberar a los esclavos. Entonces, cuando iban a rescatar a un esclavo, había que llevar el litrón o había que llevar el rescate, ¿cierto? Pero también era la palabra que se usaba para redimir la víctima de un sacrificio, para que no fueran ofrecidas, sino liberadas. Un ejemplo, todo primogénito en el pueblo de Israel, los primeros ovejas, las primeras, hay un sacrificio que hay que llevar un cabrito, entonces uno en vez de llevar el cabrito, si uno lo quiere conservar, da una plata o un recurso en vez de lo que valga el cabrito, lo que valga el cordero, en vez del cordero, y ese es el rescate del sacrificio que había que hacer. La otra palabra, la segunda palabra que está ahí, es la palabra anti. Anti. Sí, pero no es como el anti de nosotros, que yo soy anti, no sé, antiglobalismo, que soy antichévere, ¿cierto? No es ese anti. La preposición, eso es una preposición anti, siempre lleva una idea de sustitución. O sea, rescate, litrón, anti-sustitución. Entonces, un rescate sustitutivo ¿por qué? Esa palabra también está en Mateo 5:38, donde dice ojo por ojo y diente por diente. O sea, es algo que se sustituye. Entonces, ahí nos da a entender la realidad de por qué Cristo tenía que morir en la cruz. Porque Cristo tenía que morir en la cruz, primero porque nosotros, a través de nuestro pecado, le habíamos cedido el derecho de nuestra vida a la muerte. Y la muerte tiene dominio sobre el pecador, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La muerte entró después del pecado a través de Adán, ¿cierto? A través de Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, como entra la muerte, ya la muerte tiene derecho sobre nosotros. Y recuerden ustedes que en el momento del pecado, como Adán queda separado de Dios, Adán es los dos, el hombre y la mujer, quedan separados de Dios. Y en el huerto del Edén hay un simbolismo muy bonito que es el árbol de la vida. Ese árbol es el árbol de la fuente de la vida. Algunos le dirían de la fuente de la eterna juventud, ¿no? Se han hecho películas, pero realmente eso es el anhelo del corazón. Todos anhelamos ser inmortales, ¿cierto? Aunque no todos quisiéramos vivir esta misma vida que tenemos, sino ser inmortales, pero con dinero infinito, con salud infinita, imagínese uno bien enfermo y sufriendo por los siglos de los siglos, ¿cierto? Entonces, cuando la Biblia se refiere a esa separación que hubo en el Génesis, esa separación se dio por causa del pecado. Por causa del pecado, ya el hombre no tiene acceso a la vida, a la fuente de la vida, que es el árbol de la vida, la fuente de la vida de Jesús. Recuerden por allá en Juan 1, que dice, y en él estaba la vida, en Jesús. Y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él era la luz, y en él estaba la vida, y él era la luz, y la vida era la luz de la humanidad. Ahí creo que estoy citando un poquito parafraseado ese texto, no me lo sé de memoria bien en la Reina Valera, hace rato que no lo repaso, pero la fuente de la vida es Jesús. Y al ser humano estar separado de la fuente de la vida, aquí voy a usar una figura que usa Martica en Salento. Y esa figura la usa Martica en cimientos firmes. Y aunque Martica todavía no se ha conectado, ella se conecta más ratico. Pero imagínese usted a una hoja que la arranca de un árbol. Si usted arranca una hoja de un árbol, ¿cuántos días demora esa hoja para verse café marchita? Más o menos. Depende la hoja, depende el tiempo, depende el calor, depende si la ponen agüita. Como ahora. Sí.
¿sí? Entonces, mire que usted separa una hojita del árbol de la fuente de vida y la hoja no se marchita de una, pero comienza a morir. Ya está muerta porque está separada, pero todavía no se ve muerta. Comienza una degradación. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. El pecado comienza un proceso de degradación integral en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra conducta, en nuestro ser. El pecado comienza una degradación. Algunos le llaman una depravación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos que el ser humano por el pecado había muerto y la muerte tenía el poder y el derecho legal sobre el ser humano, entonces tenía que venir Jesús a sustituirnos, ¿cierto? A rescatarnos de la muerte, porque la muerte nos tenía como esclavos, éramos esclavos del pecado. Entonces Él paga el precio del rescate. Y no solo paga el precio del rescate, sino que toma nuestro lugar. Cuando nosotros deberíamos morir, Él muere por nosotros. Entonces, esa es la explicación de esas dos palabritas, de por qué tenía que ser a través de la muerte. ¿Y por qué Jesús tiene que ofrecer su vida en lugar de nosotros? Eso nos recuerda el sistema del sacrificio sacerdotal que Dios dio, una provisión para que el pecado no aproveche su autoridad sobre nosotros y exija la muerte del pecador. Eso está en Levíticos 17:10. Entonces vamos a irnos al Antiguo Testamento, de donde viene esto. Levíticos 17:10 dice: si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Mire, este texto es un texto que usan los testigos de Jehová para no dejarse poner transfusiones de sangre, pero no tiene ese sentido, no tiene el sentido meramente biológico, tiene un sentido espiritual, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Por esta razón les he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces, a ver, si hablamos con alguien que sabe de medicina, que creo que, no sé si por aquí tenemos a Ángela, ahí podríamos tenerla ahí nos va a decir que cuando usted tiene una enfermedad le hacen una prueba de sangre, porque por la sangre fluyen todas las enfermedades. Si usted quiere saber, un examen de sangre le da a usted la muestra de cómo está su salud, qué enfermedad tiene y cómo está. O haga una prueba y quítele la sangre a una persona a ver qué pasa. A un animal. ¿Sí? Se muere. Entonces, Levíticos 17:11. Y creo que fue Oscar que hizo la pregunta en la vigilia de que por qué tenía que ser por a través del derramamiento de sangre. Entonces, desde aquí comienza ese proceso. Dios dio el derramamiento de sangre porque en la sangre está la vida, y entonces cuando hay pecado hay que cambiar, hay que sustituir una vida por la otra. Entonces el corderito que moría allá, la sangre que derramaba el corderito era una sangre que se derramaba en nuestro lugar. Y aunque esa sangre no tenía el poder de limpiar nuestros pecados, sino solamente de cubrirlos, pero esa fue una bendición que Dios dio al pueblo. Y de hecho el primero que hace el primer sacrificio es Dios, porque Dios, para traerles el cuero que le dio, la ropa que le dio a Adán y a Eva, de esa pura ropa Dolce Gabbana de cuero, ¿cierto? Sí, esa era marca Yahvé, o la misma marca de la cruz. ¿Cuál es la marca de la cruz? INRI. Apúntela ahí. Ahorita vamos a hacer preguntas para que el tiempo de preguntas nos quede en un momentico. Listo, ya en 5 minuticos más vamos a hacer la primera serie de preguntas. Entonces, la sangre que Dios nos dio
para cubrir nuestros pecados, se tradujo en un sistema sacerdotal en donde habían sacrificios, ¿cierto? Y los sacrificios se hacían para expiar la sangre, para expiar el pecado, para poner un corderito en representación mía. Ese corderito se le ponía la mano en la cabeza. Mientras era degollado, yo pronunciaba mis pecados: Señor, te pido perdón porque me robé un lapicero, te pido perdón porque no devolví las devueltas, me quedé con las devueltas. Sí, bueno, los pecados que haya cometido. Y entonces el corderito, la sangre del cordero, cubría mi pecado porque era ojo por ojo. Mi pecado me debía producir muerte, y para que no me produjera muerte espiritual, muerte eterna, entonces yo hacía ese proceso. Luego nos vamos a Génesis 22, que hay ¿se acuerdan que yo les dije hace 8 días que hay unos hipervínculos en la Biblia, o unos links hacia los cuales usted apunta ahí en el Nuevo Testamento y los lleva al Antiguo Testamento? Ese Génesis 22:9 dice, está Abraham con su hijo. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio, y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero. ¿Ustedes saben qué es un carnero? Un carnero es un cordero grande, el macho de la oveja. El carnero es el macho de la oveja. El cordero, lo que pasa es que el cordero tiene apenas un añito, es un bebé, ¿sí? Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Mire lo importante de esa palabra, en lugar de. ¿Se acuerdan cómo esa palabra es anti? En lugar de. Entonces mire que desde el Antiguo Testamento ya Dios viene hablando de ese proceso, y ya Dios viene mostrando cómo es que va desarrollando él la estrategia para librar al ser humano de la esclavitud del pecado, y para tomarle el lugar del ser humano en vez del ser humano, para tomar el lugar del ser humano en la ofrenda expiatoria que fue en el día de la Pascua. Éxodo 12. En Éxodo 12 ustedes encuentran la primera Pascua, que es cuando ellos van a salir de Egipto. Resulta que Dios le dice al pueblo, ustedes lo pueden leer en su casa porque es todo el capítulo. Dios le dice al pueblo: venga, esta noche va a venir el ángel. ¿Cuál ángel? El ángel de Jehová. O sea, Jesús en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios. Y él va a pasar por toda y va a castigar a Egipto. Pero va a castigar solo a los primogénitos, el primer hijo de cada familia. Va a morir. Pero hay una salida, y es que la forma de creer en Dios y de demostrar fidelidad a Dios era hacer un corderito, sacrificarlo, asarlo, y la sangre del corderito ponerla en el dintel de las puertas, ahí en el dintel de las puertas, para demostrar que en esa casa ya había habido un sacrificio. Y el ángel iba a ver la sangre y no iba a entrar en esa casa. Eso demostraba que ellos estaban creyendo al Dios que estaba librándolos del pueblo egipcio. Eso, digamos que si alguien tiene un problema ético con esa historia, después lo podemos charlar, porque si no aquí nos quedamos haciendo apologética de ese texto. Pero tiene una razón de ser. Mire, los egipcios eran gente malvada y habían esclavizado al pueblo de Dios. Y entonces Dios está derramando un juicio, porque Dios es justo. O sea, Dios no puede permanecer quieto frente a la injusticia, porque si no Dios sería
un juez injusto. Dios frente a la justicia tiene que actuar. Y en ese caso, él juzga a Egipto por los 430 años que han esclavizado al pueblo de Dios, y la manera de juzgarlo es haciendo... Pero dice la Biblia que hubo egipcios que hicieron lo mismo y salvaron a sus hijos. Porque había egipcios que habían dicho, realmente Jehová o Yahvé es el Dios de Israel, es el verdadero Dios, por encima de los 10 dioses que tenía en Egipto. Recuerden que cada plaga en Egipto era un dios. El Nilo era para ellos un dios, entonces se convierte en sangre, ¿cierto? Las moscas eran un dios. El sol era un dios, entonces viene la oscuridad, vienen los tumores, viene cada cosa que Dios hace contra Egipto. En las plagas es Dios haciendo un juicio contra los dioses falsos de los egipcios. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo hasta ahí les dejo esa charla, porque eso es más profundo. Eso es más profundo. ¿Ah? Cada plaga era un juicio contra un dios de los egipcios. Un dios falso, no, son dioses falsos. Entonces, ahí en Éxodo 12 se hace la primera Pascua, muere el primer corderito, ¿cierto? Y eso ahorita lo vamos a retomar porque ahí hay otro hipervínculo, ahí hay otro link que vamos a verlo en la Santa Cena. De una vez se los canto. Ese link va a conectar con la Santa Cena, que además mañana tendremos Santa Cena en la iglesia. Entonces, vamos a hacer primer periodo de preguntas. Primer periodo de preguntas. Vamos a ver, aquí Yolanda tenía una pregunta, entonces dígala y yo se la transmito aquí a los... No, ahí vamos que usted dijo que como los testigos de Jehová, que se no comer sangre, entonces eso es... No, todavía no, bueno, ellos no colocarse, pero no se hacen transfusiones de sangre. Pero también yo lo digo en sí pecado, el comer por lo menos rellena o alimentos que lleven sangre. Nosotros, ¿qué día hicimos en un ayuno esa investigación en la Biblia y encontramos que la Biblia en el Nuevo Testamento dice que hay que abstenerse de lo que tenga sangre? ¿Sí? Yo a veces me preguntaba y dicen que todo lo que entre por la boca no. Sí, hay una prevención que si usted, por ejemplo, va a comer a algún lugar y no sabe cómo hicieron las cosas, usted ore, échele la bendición y para adentro. Pero yo sé que la rellena por lo menos que se ve roja, porque hay rellena blanca que sí, esto lleva sangre. Sí. Que la haga, quien la haga, si usted la ve roja, que además tiene un problema. Entonces la pregunta es si nosotros podemos comer sangre, ¿cierto? Mire, a nivel genético, la sangre produce problemas digestivos. Se coagula, si uno come sangre, eso produce problemas digestivos en el organismo. Y la otra situación es que la sangre tiene una connotación espiritual muy fuerte, muy fuerte. Entonces es mejor no comerla, y en el Antiguo Testamento hay la prohibición de no comer sangre, pero en el Nuevo Testamento esa prohibición se mantiene. Se mantiene. Sí, pero digamos que como en el Nuevo Testamento mucho queda la conciencia, tampoco juzgamos a los que lo hacen y le decimos pecador sin vergüenza. No, queda a la conciencia, pero como la Biblia lo dice explícitamente, entonces yo prefiero no hacerlo. Yo que sé, yo que soy libre, que conozco esa libertad de Dios. Aquí Ángela tiene la mano levantada. Hágale, Ángela, bien pueda. Pastor, buenas noches a todos. Con respecto a lo de la sangre, es que lo que usted decía ahora, para tomar pruebas de sangre, colesterol, triglicéridos, VIH, hepatitis, todo eso se hace a través de la sangre. Quiere decir que la sangre es la que contiene todas esas enfermedades. Si no, no se podría hacer la revisión de ellas en ella. Entonces, por ejemplo, en los animales, anteriormente se usaba mucho comer esos, ¿cómo era que les decían? Pericos, sí, que hacían con la sangre claros, esos claros, que hacían pericos con esos claros. Eso dejó de ser muy popular porque eso contenía la hepatitis de la vaca, contenían todas las enfermedades de la vaca. Entonces quiere decir que la sangre también es contaminada. Quería como hacer esa observación. Sí, gracias, Ángela. Ok, pastor. Yo quisiera sumarle a eso. Por ahí vi que Tere tenía abierto el micrófono.
Era para decirle a Angelita cuando preguntó cómo llama eso, que eran los claros. Ah, sí. Ah, bueno, gracias. Gracias, Tere. Hay dos cosas que están prohibidas en la Biblia que traen problemas adentro del ser humano. Una de ellas es el comer sangre y la otra de ellas es tener sexo con animales. Porque si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, los españoles que llegaron a Colombia o que llegaron a América Latina, algunos de ellos venían con problemas de enfermedades porque dentro de ellos habían quienes tenían sexo con ovejas, ¿cierto? Entonces, toda esa transmisión de esos gérmenes y de todo eso, o sea, por eso la Biblia, la parte sexual, dice que todo el que peca sexualmente está pecando contra su propio cuerpo. Sí, entonces el tema del pecado sexual tiene una connotación en donde uno recibe en su propio cuerpo la consecuencia directa del pecado, consecuencia física además también, que tiene una consecuencia espiritual y una consecuencia física. Y sumado a ello, está demostrado, por ejemplo, que todas las mujeres, su genética cambia de acuerdo a todos los hombres con los que han tenido experiencias sexuales, relaciones sexuales, porque la genética del hombre queda dentro de la mujer y eso transforma todo su cuerpo. Eso de pronto por ahí es, más adelante lo podemos hablar, no es el tema hoy, pero para que ustedes lo investiguen allá si les interesa conocer un poquito más. Ese tema Dios lo hizo con mucha claridad. Bueno, otra pregunta. Diferente a lo que se está diciendo del sexo con los animales. Un hombre por allá en España colocó como un motel, pero no con mujeres para que llegaran los hombres allá, sino con ovejas. Ah, motel con ovejas pusieron en España, vea. Otra pregunta por aquí en el chat de Meet. ¿Hay preguntas? ¿O continuamos? Listo, continuemos. Vemos paz. Continuemos. Bueno, Juan 1:29 nos habla de el Cordero Pascual. Pascual. Y Pascual no es Don Pascual, es de la Pascua. Es de la Pascua. Dice Juan 1:29, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esto, aquí ya estamos viendo los hipervínculos que hay, los links que hay al Antiguo Testamento, ¿cierto? Eso se llama intertextualidad, la intertextualidad que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento de por qué Cristo tiene que morir. Porque Cristo ya viene como un cordero, pero no es un cordero animal, ya es un cordero humano, pero además la sangre de Cristo no es la sangre de cualquier ser humano, es la sangre del Dios, el Hijo de Dios encarnado. Entonces, por eso tan importante los dos puntos anteriores, la preexistencia y la encarnación. Si nosotros no creemos esos dos puntos, nos es difícil creer en que Cristo murió por nosotros. Uno dice, bueno, una vida por una vida, y la vida de Cristo vale para uno. Pero resulta que no, que la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La sangre de Cristo tiene el poder de reclamar la libertad de todos los que eran esclavos del pecado que crean en él. Así como en Éxodo 12, ellos tenían que matar el corderito y poner la sangre en el dintel. Ahora nosotros tenemos que mirar a Cristo allá en la cruz clavado y decir, yo acepto la sangre de Cristo que se aplica a mi vida y me libra de todo pecado y me libra de la muerte eterna y de la muerte física y de la esclavitud del pecado. Entonces ahí tenemos la reclamación de la libertad a través de la sangre de Cristo y la muerte sustitutiva, ¿cierto? En el Cordero, Cristo, usando ese símbolo, es el Cordero Pascual, ¿cierto? Y Hebreos ya nos va a decir que como era un Cordero perfecto y completamente santo, ya no hay que hacer más sacrificio. Ya con el sacrificio de Cristo es un sacrificio una vez y para siempre. Eso nos lleva a el último
punto de este punto número 3, o el último, que tiene que ver con la cena. La cena del Señor. La cena del Señor, en Lucas 22:15, Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Quiere decir que Jesús, desde esa noche, no volvió a comer la cena del Señor. Está en ayuno, Jesús está en ayuno. Hasta que vuelva a comerla con nosotros, ¿en dónde? En las bodas del Cordero, que va a ser una cena. Todo esto tiene un lenguaje significativo muy poderoso, pero que es el significado es que nosotros vamos a tener una fiesta con el Señor cuando Él venga en las nubes, cuando nos arrebata. Cuando subió, desde que subió hasta ahora no ha vuelto a comer la cena. Por lo menos la cena del Señor. Él dijo: no, ahora les digo que no volvería a comerla hasta que su significado se cumple en el reino de Dios. Y le dijo, ¿cuánto deseaba comer? Ajá. Nosotros. Entonces ahí Jesús está diciendo que esa cena tiene un significado, ¿cierto? Hasta que el significado se cumpla. El significado de la cena, entonces ya vamos a ver en Mateo 26. Dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. Entonces, este es el significado de la cena. Ahora, aquí vale la pena aprovechar este momento para decir, por ejemplo, la Iglesia Católica cree que Jesús literalmente se convierte, la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo literales, ¿cierto? Hay otras denominaciones, por ejemplo, los luteranos creen en la presencia, que en medio de la Santa Cena está la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Qué nosotros creemos? Que la Santa Cena es uno de los dos pasos de obediencia entre el bautismo y la Santa Cena. Son los dos pasos de obediencia que tenemos nosotros como cristianos, y que Jesús está presente en medio del cuerpo de Cristo, que somos todos los que hemos nacido de nuevo. O sea, el cuerpo de Cristo no solo el pan y la copa, sino que Jesús se hace presente cada vez que el cuerpo de Cristo está reunido en su nombre. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo. Pero también está como en Mateo 6, cuando uno entra en el secreto, ¿sí? Cuando uno entra en el secreto, por eso son diferentes niveles de intimidad con Dios. Una es mi intimidad personal, cuando yo entro en lo secreto y hablo con Él en lo secreto. Otra es mi intimidad congregacional, cuando yo estoy junto con mis hermanos adorando, exaltando a Dios y escuchando la palabra. Y otro va a ser el nivel de intimidad cuando estemos cara a cara frente a Él. Cara a cara frente a Él. Esa es la mejor, porque ahí Él va a acabar con nuestro pecado y nuestra maldad. Dice: y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. ¿Sí ve? Para perdonar los pecados de muchos. Ahí vuelve a repetirla, esta de la sustitución, ¿cierto? Del litrón, que es el rescate, y el anti, que es el por muchos, ¿cierto? En lugar de. Entonces, noten ustedes que aquí hay 2 cositas muy importantes. Mi cuerpo, que es por ustedes, y mi sangre del pacto, que es derramada en favor de muchos para el perdón de los pecados. Entonces, allí nos está haciendo la Santa Cena hace la alusión a la muerte de Cristo, y que esa muerte de Cristo es necesaria para que nosotros primero tengamos perdón de los pecados, porque el pecado no nos deja acercarnos a Dios, ¿sí? Y segundo, para que nosotros tengamos entrada a un nuevo pacto. Perdón de los pecados, entrada a un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, se los voy a decir de dónde viene ese nuevo pacto. La palabra pacto es compromiso, es alianza,
es un arreglo, es un negocio que se hace entre dos partes, pero la palabra pacto tiene que ver con alianza. El matrimonio es un pacto, no como dice Rabito, un pacto con Dios, no, es un pacto del hombre con la mujer, del cual Dios es testigo de ese pacto, ¿cierto? Entonces, hasta ahí cómo vamos, porque yo siento que este es un tema que puede ser un poco complejo, porque nosotros a veces decimos, lo decimos muy rápido, la sangre de Cristo tiene poder, Cristo murió por mí, pero no lo entendemos a profundidad. ¿Listo? Entonces, la sangre de Cristo que fue derramada, la muerte de Cristo que era necesaria para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, también era necesaria para que nosotros entráramos a un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque Dios había hecho un pacto antiguo. ¿Con quién hizo pacto Dios? Dios hizo, en el Antiguo Testamento hizo 7 pactos. Con Abraham, con Noé, con David, ¿cierto? Con el pueblo de Dios, ¿cierto? Hay 7 pactos que como hoy no estamos hablando de pactos, no los tengo aquí todos a la mano, pero el antiguo pacto, que era en esencia el pacto de Dios con su pueblo, que era el Antiguo Testamento, tenía un propósito, y ese antiguo pacto tenía el propósito de prepararnos una sombra, preparar la llegada de Cristo, de preparar todo el proceso sacerdotal para Cristo. Pero el nuevo pacto ya viene un propósito diferente. Eso está en Jeremías 31:31. Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor, el 33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Noten aquí, en el antiguo pacto, Dios no moraba dentro de las personas. En el antiguo pacto. En el antiguo pacto las personas tenían que ir al templo o al tabernáculo a hacer el sacrificio. En el antiguo pacto solo eran sacerdotes una tribu. En el nuevo pacto, miren lo que va a pasar. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Esto es lo que sucede cuando una persona nace de nuevo. O sea, cuando una persona a través de la oración de fe, entendiendo la oración de fe y con un corazón, creyendo en su corazón, le dice, Señor, entra en mi corazón, sé tú mi Señor, mi Salvador, sé tú mi Dios. Esto es lo que sucede. El Espíritu Santo entra a morar al corazón de nosotros y se escribe en nuestro corazón, eso es en nuestro ser, la ley de Dios. Entonces ahora ya Dios no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Y la ley no está fuera de nosotros, sino que la ley está dentro de nosotros. Y dice, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, a esto es a lo que se le llama que la sangre de Dios, de Cristo, tiene el poder de limpiar. Entonces, ¿en dónde limpia el pecado? Lo limpia dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces, ya la culpa que teníamos antes por el pecado, ¿ustedes sabían que la culpa puede generar depresión? Porque la depresión es una tristeza profunda y la culpa produce tristeza. Y ese versículo nos hace como, nos llena. Perdonaré, Señor, tú me perdonaste. Perdonaré sus pecados. Que hoy en día sí, le duelen mucho y no quieren ni acordarse. Pero, ay, Señor, ya que me acuerdo, pero tú me perdonaste, ya vuelve uno como que coge vida. Vuelve uno coge vida, cuando es perdonado vuelve uno Entonces, mire, la culpa lo que hace en nosotros es hacernos sentir fracasados, pecadores, no merecedores de nada. Pero a través de la sangre de Cristo, nosotros comenzamos a
vivir una vida en comunión con Él, pero también en comunión con nosotros mismos. Nos podemos mirar al espejo y no matarnos a nosotros mismos. Nos podemos mirar al espejo y poder descubrir que soy todo lo que Dios planeó para mi vida. Podemos comenzar, como ya tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, entonces ningún pecado que tengamos en la actualidad será imposible de acabar, imposible de quitar. Entonces las personas que dicen, no, este pecado yo la verdad es que nunca voy a cambiar. Cuando tú has nacido de nuevo, cuando entras en nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, todo pecado en tu ser debe ser exterminado, ¿cierto? O sea, comienza un proceso, no es que es de una, no es que es inmediatamente. De pronto hay... Sí, es un proceso de crecimiento a través del cual la sangre de Cristo va limpiando todo tu pecado. Pero no solo lo limpia dentro de nosotros, sino que también lo limpia en un lugar muy especial, en la mente de Dios. O sea, la sangre de Cristo tiene el poder de producirle, ¿cómo es que llama? Alzheimer. Es que suena muy raro que a Dios se le olvide que hemos pecado. Suena mejor amnesia, pastor. Amnesia, eso sí, suena muy raro. ¿Ah? También lo limpian. Limpia el pecado en la mente de Dios. No es que Dios tenga pecado, sino que Él en su mente conoce nuestros pecados. Pero la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar el pecado en la mente de Dios, y que Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados. O sea, cuando el diablo vaya a acusarnos, porque el diablo es el acusador, vaya a acusarnos delante de Dios y vaya a decir, vea, es que Marden, vea lo que hizo por allá cuando tenía 15 años, le pegó a otro niño. Y Dios dice, ¿qué? Yo no me acuerdo. Y Dios es el juez. ¿Sí? Entonces, no es que lo esté haciendo corruptamente, porque ya vemos que no es que, ay, listo, entonces la sangre de Cristo, no, lo que pasa es que la sangre de Cristo justamente se derramó porque Cristo en la cruz del Calvario está pagando por mi pecado. Y como Él está pagando por mi pecado, hay una palabra que se usa muy bonito en la Biblia que dice el acta de los decretos que había en nuestra contra. ¿Qué es un acta de los decretos? Es, por ejemplo, cuando ustedes lo cogen haciendo un delito y el fiscal viene y escribe, mire, el delito se robó una moto y en la huida salió y atropelló a una viejita y la mató. Y luego por allá fue y cogió esa moto y la incendió y de una vez se quemó una casa. El acta de los decretos es lo que el fiscal recopila para acusarlo a uno de los delitos. Y el diablo es el acusador, es el fiscal que viene y anda con una libretica, así como Pablo Emilio Escobar. Sí, una libretica. ¿Cómo es que se llama ese mate qué? Y apunta para ir y decirle a Dios, mire, Marden me pertenece porque vea los pecados que cometió. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? Coge el acta de los decretos, se la arrebata y la rompe y dice, no le pertenece porque Marden aceptó la sangre de Cristo. Y Cristo en la cruz del Calvario ya pagó por todos los pecados de Marden. Yo ya castigué, el Padre castigó al Hijo en la cruz por los pecados de Marden. Entonces, ven la profundidad del evangelio. O sea, es que esto no es como que, ay, esos evangélicos andan diciendo a todo el mundo, vea, usted necesita ser como yo porque yo soy mejor que usted. No, al contrario, nosotros andamos buscando a la gente para que reciba a Cristo porque nosotros sabemos que somos tan pecadores, pero somos perdonados, que sabemos que los demás, que son menos pecadores que nosotros, pero no son perdonados, necesitan el perdón de aquel que murió en la cruz. Entonces, cuando uno va con esa actitud, cuando uno va con ese entendimiento, uno dice, wow, o sea, el evangelio es lo más espectacular y es la solución del mundo. Ahí le están poniendo corazones a esto, qué bueno, vean. El evangelio es la solución del mundo, ¿sí? Entonces, amén, gloria a Dios. Ahí es donde uno dice, gloria a Dios por eso, ya. Vamos al otro porque yo me emociono acá, esto me emociona. Ezequiel 36:26. Me emociona y me voy a quedar sin voz. Mentiras, no, ya vengo más recuperado, gracias a Dios. Ezequiel 36:26 dice, les daré, amén, eso, les daré un nuevo corazón.
Bueno, esta versión dice un corazón nuevo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¡Ah! ¡Qué romántico el Señor! Vea. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Mis ordenanzas. Entonces ahí estamos con este proceso. Ese es el proceso del nuevo pacto. Ese es el proceso del nuevo pacto. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, ¿a qué está refiriéndose Ezequiel 36? Que la muerte de Cristo es lo único que permite que el Espíritu Santo entre a morar a nuestros corazones. Entonces, así como en la Pascua, el ángel no podía entrar a la casa donde había el dintel, porque era el ángel que iba a hacer justicia. Así el Espíritu Santo, donde hay una casa, un corazón, donde está aplicada la sangre de Cristo, ahí entra a morar, porque ahí entra a hacer el nuevo pacto de la gracia, la época de la gracia que Dios tiene para nosotros. ¿Listo? Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Me quedaría ahí, pero veo que el tiempo avanza, corre más rápido que yo, el tiempo. Isaías 53 nos habla de la obra expiatoria del siervo sufriente. Entonces aquí vamos a mirar, es la profecía que cumplió Jesús al morir en la cruz. Isaías 53:5 dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, o sea, eso es, hemos pecado. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, eso es pecado. Mire cómo lo define Isaías. Nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, ¿sobre quién? No, sobre él mismo. Aquí está hablando el Señor, Jehová puso sobre él mismo. Lo que pasa es que Cristo es Jehová encarnado. Acuérdense, la palabra Yahvé o Jehová no hace referencia a una persona, sino a Dios. Y claro que es que si me meto por ahí nos enredamos más. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos. Y el versículo 12. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes y cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Eso es Isaías 53, que está profetizando la muerte de Cristo. Ahora, no todos, mire, todos los judíos no esperaban un Mesías sufriente. Ellos esperaban un Mesías triunfante. Ellos esperaban un Mesías, porque la palabra Mesías, Cristo, Mesías, no era solo para nosotros, es Jesús, Jesucristo, ¿cierto? Pero para los judíos de ese tiempo, un Mesías es una persona que se levanta y nos salva. Por ejemplo, se decepcionaron de eso. Débora, sí, muchos se decepcionaron de Jesús. Débora fue una Mesías, una mujer. Gedeón fue un Mesías, ¿cierto? Pero ellos tenían la esperanza en uno, iba a venir uno que era diferente a todos. Pero los judíos, porque es que uno a veces dice, esos fariseos tan hipócritas que no, lo que pasa es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay una parte donde diga con toda la claridad, Jesús va a nacer de una virgen, luego va a morir, luego no hay una parte. Hay que coger de diferentes partes como profecías, y eso es lo que Pablo llama el secreto cristológico. O sea, era un secreto que solo era revelado a aquellos que tenían comunión con Dios a través de la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando vemos ese secreto cristológico, Isaías es uno de los que da con mucha claridad un punto de ese secreto cristológico. No lo da completo. Ustedes ahí, por ejemplo, no van a leer en Isaías 53 que Jesús nació en una virgen. No,
Ahí no va a decir que tuvo 12 discípulos, no, pero va a dar una parte central y esa parte se conecta con Lucas 22:37. Ahí el hipervínculo, el link al Nuevo Testamento. Lucas 22:37. Isaías 9 sí habla mucho de lo que iba a Sí, ser. pero no hay una parte de la Biblia donde diga todo lo que va a pasar con el Mesías tal cual. Lo que pasa es que tú hoy ya sabes que Jesús murió y cuando vas a Isaías 9 lo interpretas de esa manera. Pero si tú vivieras en un tiempo donde Jesús todavía no ha muerto y no supiéramos el Evangelio, tú no tendrías la capacidad de interpretar eso así o sea, sin el poder del Espíritu Santo que te guiara, no hubiera sido como, ay, ve, ahí se ve clarito. No. Hagan el ejercicio y vayan a esos y léanlo haciendo de cuenta que usted no sabe nada de la muerte de Cristo ni de Jesús y mire a ver qué le dice ese texto para que se dé cuenta que hay que conectar la Biblia a través del Espíritu Santo, que es el que conecta e ilumina el corazón del que lee la Biblia para poder ver ese secreto que era un secreto. Cuando uno habla con personas que han trabajado en inteligencia, en el ejército y todo el cuento, ellos hablan de compartimentar la información. Por ejemplo, aquí entre nosotros 4 vamos a derrocar al pastor, ¿cierto? Entonces decimos, Luz va a hacer una partecita, Yolanda va a hacer otra parte y Tatica va a hacer otra parte, para que si cogen a Yolanda no nos tire a los demás y no nos descubran el plan. Eso se llama compartimentar la información, o sea, ponerla en diferentes partes de tal manera que el enemigo no sepa, porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, y el diablo se conocía la Biblia, pero el diablo no sabía que Jesús era el Hijo de Dios con total certeza, porque él dice, si eres el Hijo de Dios. Y es más, el diablo no sabía que al matar a Jesús en la cruz, porque Jesús muere en la cruz por los romanos y por los judíos y el Sanedrín y todo, pero dice la palabra de Dios que fue el Satanás que los incitó a eso. Si Satanás hubiera sabido que Jesús al morir en la cruz era la pérdida de él, no lo hubiera matado. Dice la Biblia, Pablo dice, si hubieran sabido que al crucificar al Rey de la Gloria, no lo hubieran matado. O sea, porque era un secreto y es Dios haciendo la estrategia para volver a ganar lo que Satanás le había arrebatado. El reino de las tinieblas le había arrebatado a Dios y al hombre. Jesús está haciendo el proceso para recuperarlo. Dice Lucas 22:37. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Está Jesús hablando de esa profecía. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. O sea, Jesús ahí está citando Isaías 53. Y Jesús está diciendo, eso se va a cumplir porque yo voy a ir a la cruz. ¿Listo? Hasta ahí es el tercer punto de la muerte de Jesús. Ahora sí abrimos para preguntas otra vez, para entrar al último tramo. Preguntas, inquietudes, dudas. Dije algo muy rápido, dije algo muy raro. No se queden con las preguntas porque este es el momento de preguntar. No importa que parezca que ustedes son ateos, incrédulos, agnósticos, de lo que sea, pregunte. Si tiene una duda, pregúntela. Este es el momento. ¿No tienen preguntas? ¿O se durmieron? Se fueron a comer y me dejaron aquí solo. Aquí preguntas. Solo con 3. Preguntas. No, aquí hay como Angie. Que no, señor, que no hay preguntas por acá. Bueno, no hay preguntas. Tampoco no hay preguntas. Listo, ahí, bueno. Por favor, Estamos despiertos. Están despiertos, ¿sabes? Uy, Manuel está ahí en la brecha, véalo. Qué bueno, Manuel. Bueno, vamos a continuar con el siguiente. El siguiente punto del Evangelio o el siguiente componente del Evangelio, que es Jesús fue sepultado. Ese detalle parece que no fuera tan importante. Ya les voy a dar algunas razones de por qué es muy importante, tanto a nivel apologético como a nivel de la doctrina del Evangelio. Este detalle no se dice
que haya sido profetizado. Por ejemplo, ninguno de los profetas dijo que Jesús iba a ser sepultado. En el Antiguo Testamento no se profetiza, no. Pero sirve como una confirmación de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Como confirmación de la muerte de Jesús en el rito judío, cuando uno moría, a uno lo envolvían en sábanas y le echaban un perfume, que era la mirra. Y la mirra era un perfume que si usted no estaba muerto, lo mataba. Sí. O sea, que era un ataque. De hecho, en el mundo judío, los velorios demoraban 3 días. Porque de hecho hay enfermedades como la catalepsia, si no estoy mal, que es una persona que puede parecer muerto, pero resulta que está, y pasan dos días y se despierta. No estaba muerto, andaba de parranda. Sí, como la catalepsia y otras enfermedades que podría parecer que usted esté enfermo. Algunos han dicho en contra del evangelio que realmente Jesús no murió, sino que se hizo el muertito. Pero hay varios detalles. El primero es el detalle del soldado en la cruz que le traspasó y salió agua y sangre. Eso médicamente, yo lo digo así, pero de pronto aquí me pueden corregir mejor la doctora Ángela. Eso médicamente es un infarto al miocardio que le da por una profunda angustia. Eso tiene otro nombre, ¿cierto, Ángela? ¿Usted se lo sabe o no? Tampoco. Pastor, pero pues se supone que si fue una lanza que lo perforó, fue un taponamiento cardíaco. Médicamente, se llama taponamiento cardíaco. Y ahí no hay nada que hacer. No, pero él ya estaba muerto cuando le perforaron la lanza. Ajá. O sea que lo que salió que era agua y sangre, ese es el miocardio que se infartó. Eso tiene un nombre, yo lo he leído por ahí, pero siempre se me olvida. Ahí se los quedo debiendo. Y si Ángela más adelante nos colabora, pues bueno. Eso, primer argumento para la muerte de Jesús. Segundo argumento para la muerte de Jesús, no hubo velación. Aunque ese de la velación tampoco es... No, perdón. El primero fue la lanza en el costado, que salió agua y sangre. No, es que el de la velación se lo iba a... Perdón, estoy confundido. Discúlpenme. El de la velación es que le estaba diciendo que a los muertos los velaban 3 días, porque ellos creían que al 4.º día ya el alma se había ido del cuerpo y ya no había nada que hacer. O sea, ya si una persona duraba 3 días muerto, al 4.º día ya el alma se había ido del cuerpo, ya no había nada que hacer, ya había que enterrarlo, ¿cierto? Además ya comenzaba a descomponerse. Pero ¿recuerdan cómo es que se llama este que resucitó a Jesús? Lázaro. ¿Qué día llegó Jesús? María. El evento médico se llama hemotórax. ¿Hemotórax? Sí, señor. No, yo iba a decir lo mismo, es que me acordé que alguna vez Eunice nos explicó eso también. Entonces hablaba de esa acumulación de líquidos por el sufrimiento que tuvo el shock, y entonces como que tras la muerte, como ya para la función cardíaca, la sangre se sedimenta y se separa, pues como que primero libera glóbulos rojos, pero después el suero, que es el plasma, entonces por eso como que al botar agua y sangre es la prueba de que ya estaba muerto cuando lo traspasaron. Ajá. Ahí tenemos la prueba. Entonces, pero un hemotórax es en el pulmón, ¿sí? O sea, el hemotórax se produce como producto de líquido en el pulmón, de sangre en el pulmón. Hemo es de sangre y tórax del pulmón. Lo que dice Angie es verdad, es el plasma, se divide en la sangre se divide plasma y los rojos. Entonces, como ya había muerto, ya estaba separado el plasma, por eso sale como líquido transparente. Agua y sangre. Listo. Les quedo debiendo porque creo que no era hemotórax, era otra palabra más rara. Y de pronto, gracias ahí por el esfuerzo. Bueno, como no es el tema hoy, pero se los quería dejar ahí. Entonces, cuando Jesús está con Lázaro, el milagro de Jesús resucitar a Lázaro sucede una semana antes de la crucifixión. Porque el milagro de Jesús resucitar a Lázaro tiene el propósito de que los fariseos y los religiosos se enojen y busquen matar a Jesús. O sea,
Jesús por eso dice, a mí no me estás matando, yo estoy entregando mi vida. ¿Se acuerdan que les dije que allá en el lugar de, eso fue en el monte, ¿cuál fue? El monte Hermón, que Jesús hace la transfiguración. En el monte Hermón, Jesús está incitando a los poderes espirituales a que vengan detrás de él. Y en la resurrección de Lázaro, Jesús está incitando a los líderes religiosos que vengan detrás de él, porque Jesús resucitó un muerto. Imagínense. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús se identifica directamente como Yahvé encarnado. O sea, como él y Dios son uno. Lo hace a propósito para incitarlos a que vengan por él, porque él está entregando su vida. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son detalles bien bonitos. Vamos al cuarto, entonces, la confirmación de la muerte de Jesús, porque ya el solo hecho del sepulcro, al sepulcro le ponían una piedra, o sea, no es como aquí que a uno lo entierran bajo tierra, no. Allá cavan una cueva en la roca, ¿cierto? Y abren, y así como nos muestran a nosotros, ponen una piedra en la entrada de esa cueva y no va a entrar ni luz, ni comida, y uno a los 3 días sin agua se muere, ni va a entrar aire, y además usted está envuelto en una sábana con mirra, o sea, ya, si no lo mató la cruz, lo mató la mirra, ¿cierto? Ese es un tema bien claro. Entonces, creo que sí, pericárdico, creo que es más por ese lado, Sara. Sara por aquí escribiendo derrame pericárdico. Bueno, quedamos por confirmarlo, algún día lo confirmamos. Y entonces la muerte de Jesús y la sepultura de Jesús se convierte en el preludio de la resurrección. Y eso es muy bonito. El preludio de la resurrección. Ahí vamos a Mateo 27:57. Dice, al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver al Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Mire, lo envolvieron en lino. Sí, el lino como es de caro. Lo colocó en una tumba nueva y su propia tumba, que había sido tallada en la roca, y luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Por eso dicen que las Marías que lloran tanto. ¿Cierto? Mateo 27:57 al 61. La muerte se convierte en el preludio. Preludio de la resurrección. La muerte, la sepultura. La sepultura se convierte en el preludio. Entonces, allí tenemos la narrativa del entierro de Jesús. O sea, la Biblia, todos los 4 evangelios lo narran. Si todos los 4 evangelios no narran, es importante. Pero además, 1 Corintios 15, Jesús no tuvo velación. Eso era lo que le iba a decir ahorita. Jesús no tuvo velación, porque el mismo día que antes de las 6 de la tarde tenían que bajar el cuerpo, porque para ellos no podía quedar un cuerpo colgado cuando iba a comenzar la Pascua. Porque estaban en la Pascua. Jesús celebró la Pascua antes de ir a la muerte, ¿cierto? Entonces, estaban en esa celebración de la Pascua y era el viernes y comenzaba a las 6 de la tarde, comienza el Shabbat. Entonces, no podía comenzar el Shabbat con un cuerpo muerto. Entonces, lo van y lo bajan y, ¿cierto? No le hacen velación, de una vez lo entierran. Por eso a Jesús no le hicieron velación, porque los tiempos no daban y así estaba preparado. Entonces, 1 Corintios 15 dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado, mire que dice con claridad, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Mire, las Escrituras dicen que Cristo va a ser levantado de la muerte, que va a ser ¿qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, pero no dice, como dicen las Escrituras, fue sepultado, porque esa es la única parte que no fue profetizada, pero era la parte lógica
porque entre la muerte y la resurrección había una parte lógica que era la parte del entierro. Dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Jesús profetizó su muerte y profetizó cuántos días estaría sepultado y su resurrección. O sea, no está profetizado que iba a ser sepultado, pero sí está profetizado cuántos días. ¿Sí ven? Uno cuando coge la Biblia no puede decir que vea, eso fue sepultado así como el profeta. No puede decir. Aunque hay un guiño por ahí que se le hace a la sepultura, ¿cierto? Pero esta parte no fue profetizada. Marcos 8, 31. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. ¿Cuántos? 3 días después. Marcos 8:31, Jesús comenzó a predicar, a decirle a los discípulos tal cual como iban a hacer las cosas. Mire que ahí Jesús no dice nada del entierro, dice moriría y 3 días después resucitaría. ¿Sí ven? O sea, es para ser como bien bíblico, ¿no? Mateo 12. Habla de la señal de Jonás. Y aunque esta señal de Jonás no habla de un entierro, porque Jonás no estuvo enterrado. No. Jesús le respondió, la señal de Jonás para los fariseos. Jesús le respondió a los fariseos. Entonces resulta que Jesús estaba dialogando o dialogando con los fariseos y los fariseos le dicen, muéstranos una señal. Y Jesús les respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Pero la única señal que les será dada, que les daré, será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra. Lo que pasa es que la sepultura no es el corazón de la tierra. Eso lo vamos a ver después. No vamos a ver eso hoy porque ahí nos metemos un largo y tendido hablando de lo profundo. El credo de los discípulos dice, y bajó a los infiernos, ¿no? Ese credo no es católico, ese credo es del siglo II, siglo III. Ese es un credo. Mucho que ver, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que la Iglesia Católica lo cree también. Nosotros, junto con la Iglesia Católica, creemos el credo apostólico. De hecho, mi hermano, cuando se estaba graduando de PBA, una universidad bautista en Estados Unidos, ellos antes de graduarse tenían que recitar el credo, el credo. En la iglesia de ellos decían. Sí, también repiten el credo. Hay mucha iglesia que son ritualistas, que tienen una liturgia y repiten el credo. Nosotros no somos litúrgicos, nosotros somos más, digamos, como la iglesia de los hechos, somos más del Pues espíritu. es que eso es un relato, Eso eso es un relato de todo lo que pasó. Es un resumen el credo es un resumen. Bueno, Juan 2, la respuesta como señala a los religiosos, Juan 2:18, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Mire que, por un lado, Jesús le predica a los discípulos y les dice, el Hijo del Hombre va a morir, va a resucitar y se va a levantar. Jesús le predica a los fariseos que están dialogando con él y les dice, a usted no les será dada señal, sino solo una señal, la señal de Jonás. Y ahorita Jesús también está con los líderes judíos que le exigen una señal y él les dice entonces, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y a qué se refería? ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. ¿Sí? Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también
en lo que Jesús había dicho. Por este versículo, y no solo este versículo, sino todo el contexto de este versículo, es que yo creo que no van a construir un templo tercero en Jerusalén. Y yo creo que Jerusalén o Israel no es el reloj de Dios es la iglesia, que es el verdadero Israel. Y el reloj de Dios es predicar el evangelio a todo el mundo, y cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, ahí sí será el fin. Esa es mi creencia con base en esas verdades bíblicas. Entonces, allí Jesús fue enterrado. Y ese entierro no tenía una profetización o no tenía un hipervínculo muy claro en el Antiguo Testamento. El único más claro es el de Jonás. Pero Jesús, o sea, cuando pasó eso, lo que pasó con Jonás no está profetizando nada. Lo que pasa es que Jesús toma la historia de Jonás y Jesús mismo se profetiza su entierro. Jesús toma la historia de Jonás y profetiza: 3 días como Jonás voy a estar en el corazón de la tierra, en lo profundo de la tierra. O sea, es Jesús mismo el que profetiza, no son otros los que profetizan su entierro. Esta parte es importante porque dentro de 8 días vamos a conectar con la resurrección. Entonces, si Cristo resucitó de entre los muertos, ¿en dónde estaba Cristo? ¿Sí? Esas preguntas como para reflexionar. Bueno, hasta aquí ya termino yo mi explicación y abro debates, preguntas, ventas, publicidad política pagada. ¿Qué quieren? Las ventas son para mañana, que vayan preparando el bolsillo. ¿Qué preguntas surgieron o fue muy claro o muy oscuro? Bueno, el templo al que se refería Jesús en Juan, aquí dice con mucha claridad en el versículo 21, Juan, esto es Juan, ¿qué? Juan 2:21. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Entonces, el templo a que Jesús se está refiriendo es a su propio cuerpo. Pero el templo que Jesús conocía, que fue construido años antes de que Jesús naciera, ese templo lo derribaron en el primer siglo, en el año 70 del primer siglo. Lo derribaron. Ese templo se llama el segundo templo, que es el templo de Herodes. Ese templo sí fue derribado. No sé si por ahí va la pregunta Y los fariseos, mire que los fariseos eran como lenticos, más bien lenticos de mente, porque Jesús estaba hablando de su cuerpo y ellos, lo que pasa es que, bueno, de pronto no solo es que eran lenticos, sino que ellos estaban enojados con Jesús. Y cuando uno está enojado y está alegando, uno no escucha al otro, no escucha lo que dice. Uno escucha lo que el otro dice, es para cogerlo y para atacarlo con lo mismo que él dice. Entonces, lo que les pasó a los fariseos fue lo mismo. Ellos no entendieron que Jesús estaba hablando de su cuerpo, sino que usaron esas mismas palabras para acusar a Jesús y lo llevaron allá al Sanedrín y dijeron: vea, este dijo que iba a destruir el templo. Entonces, lo usaron para acusarlo, ¿cierto? Lo usaron De todas maneras, ellos no estaban escuchando para ser edificados, sino que estaban escuchando para mirar cómo lo hacían caer a él. Entonces esa fue una de las perfectas excusas. Ajá, estaban escuchando para atacar. Uy, ahí hay una clave para los matrimonios, hay una clave para la crianza de los niños. Uno a veces no escucha para entender, uno escucha para atacar. Y cuando uno escucha para atacar, cualquier cosita que le dan papaya, ahí ataque seguro. Listo. Bien, gracias, Sarita, por esa pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más con otra pregunta? Paz, la pregunta que hiciste, ¿la hiciste como reflexión para la próxima clase o vas a responder esa pregunta? La cerraste con ¿en dónde estaba Jesús entonces? Esa es mi pregunta. Esa es para la próxima clase, para que ustedes se queden toda esta semana pensando y buscando, si quieren estudiar la Biblia, a ver cómo podemos comenzar
la próxima clase. Pero la vamos a responder. Claro que toca responderla, porque si no, me meto en un problema bien grave. Que los dejo a ustedes perdidos y embolatados. ¿Listo? Bueno. Por aquí a ver si... No, en el chat no hay preguntas. Listo, vamos a orar y terminamos. Vamos a orar. Padre, quiero bendecirte por este tiempo, Señor. Un tiempo a través del cual podemos compartir en vivo y a través de las redes este tiempo de palabra, tiempo de edificación. Es un tiempo para crecer juntos, Dios. Quiero pedirte, Señor, que ministres el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Que esta realidad de la muerte de Cristo y la profundidad del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se haga evidente para nosotros, Señor. Esa restauración que comenzaste, ese proceso de restauración que comenzaste en nuestra vida, lo ponemos delante de ti pidiendo, Dios, tu gracia, tu poder, tu perdón, tu favor, para que seamos llenos de tu Espíritu Santo y podamos vivir tu gloria, Señor. Podamos vivir el evangelio de una manera real, entendiendo, Señor, que es una verdad sobrenatural, pero que también hay razones, también hay evidencias sobre las cuales nosotros estamos creyendo. Que tú no nos pides que demos saltos al vacío de fe, a una fe ilógica, sino que nos pides al contrario, que demos pasos de fe sobre lo que tú ya has construido a través de la historia, Señor. A través de la historia has construido un camino para nosotros, que podemos caminar y es un camino sólido. Es un camino que el que camine por él no se perderá, no trastobillará, Señor. No se irá, no se perderá del propósito. Y yo oro para que cada uno de los que estamos aquí podamos caminar ese camino en fe, en amor y en gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, bendiciones. Amén, bendiciones.